para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermano, quiero hacerte una pregunta y ese es el tema de esta noche. Y la pregunta es, ¿en verdad no estás condenado? ¿En verdad no estás condenado? Parece ser, hermanos, que Pablo hace esta declaración, lógicamente, por el contexto. Y él en el principio del versículo 1, léelo por favor, dice el texto, ahora pues. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a decir ahora es por causa de lo que dijo en el pasado. Y hermano, antes de comenzar este estudio, quiero hacerte algunas aclaraciones. Primeramente, quiero que ores por un servidor, porque en estos próximos meses, si Dios permite, y espero que sí, quiero escribir un libro que lleve como propósito identificar si soy creyente o no. En otras palabras, si soy salvo o no. Y esto por causa de todo lo que hemos visto en el libro de Romanos. Personalmente he aprendido y quiero compartirlo de una manera escrita. De esta manera, hermano, una de las preguntas que más perturban en la vida de un recién convertido en nuestra época es si es condenado o no. Porque puede haber duda en el creyente. Puede haber duda en aquella persona que viene a Cristo y se pregunta, ¿realmente será que soy justificado? ¿Será que el sacrificio de Cristo fue completo, fue exacto, fue 100% seguro, de tal manera que yo ahora tengo vida? Hay otro tipo de personas que no son creyentes, pero consideran que son salvos. Ese es otro problema, que creen que son salvos, pero no lo son. Y otra vez volvemos a la pregunta inicial, ¿en verdad soy salvo? ¿En verdad no estoy condenado? Y Pablo abordará este tema tan sustancial en la vida de un creyente y aún en la vida de un no creyente que piensa que es creyente. Increíble. Verso 1 comienza con la frase, ahora pues, que es el eslabón que hará unir toda la doctrina ya mencionada del capítulo 6 y 7 con lo que va a decir a continuación. ¿Qué doctrina? Bueno, si solamente recuerdas un poco, hermanos, es la doctrina siguiente, que la ley mata, que la ley trae ira, que todos están bajo maldición, que ahora como creyentes en Cristo debemos servir a Cristo y hacer justicia porque somos de Cristo. También hemos sido enseñados a través de la doctrina ya mencionada que debo morir y que debo hacer morir el viejo hombre. Y que el viejo hombre ya quedó en el pasado. Que ya los pecados cometidos quedaron en el ayer. Hemos aprendido también en la doctrina pasada que la ley no es pecaminosa, sino que es buena, santa y justa. Pero el problema es que el malo soy yo. El mal mora en mí. En mí no mora el hacer el bien. Que lo que no quiero, hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y que como humano en la carne pecaminosa soy un hombre miserable por la condición en la cual me encuentro. Esto es lo que a grandes o en pocos rasgos Pablo ha dicho en la doctrina pasada. Pero ahora sí, contestemos la pregunta de nuestro tema. ¿En verdad soy salvo? ¿En verdad no estoy condenado? Lee el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Qué significa ninguna condenación? ¿Qué significa ninguna condenación? Para empezar necesitamos entender qué significa condenación. La palabra condenación aquí, el sentido es el castigo de una decisión legal. Otra vez, no es intrínsecamente el juicio, porque puede ser traducida esta palabra como el juicio, pero aquí el sentido es el castigo de ya un juicio que ha sido hecho. De modo, hermanos, que el texto podría decir
siendo un poquito parafraseándolo, diría, ninguna condenación o ningún castigo de alguna decisión legal hay para los que están en Cristo. Ninguna. No hay ni un gramo de ira, ni un gramo de fuego, ni un gramo de azotes, ni un gramo de tinieblas, ni un gramo de muerte. No hay ninguna. Y gloria a Dios por esto. No hay ni un solo gramo, onza, mililitro de condenación. De todas las cosas que te puedas imaginar en las cuales el Señor pueda implementar un castigo por causa del pecado, no hay ninguna. Porque de alguna manera, de una manera física, Dios mismo dio diferentes castigos a la humanidad. Vemos a Sodoma y a Gomorra, cómo Dios los destruyó. Esa fue una condenación para Sodoma y Gomorra. ¿Cómo destruyó Dios a la generación de Noé? ¿Cómo? Con diluvio, con lluvia, inundándolos, ahogándolos. En 2 de Samuel, capítulo, me parece que es el 24, ¿cómo es que Dios envía una condenación al pecado que hizo David de hacer el censo a Israel? ¿Cuál fue la condenación? Le dio 3 opciones. Número 1, que seas perseguido por tus enemigos. Número 2, que haya muerte en Israel. Número 3, que haya de alguna manera destrucción. Diferentes condenaciones. Pero de todas las que te puedas imaginar, aún por ejemplo lo que le pasó a este hombre que tocó el arca, ¿cómo se llama? No, Usa. ¿Cuál fue la condenación para Usa? Tocó y murió instantáneamente. Tocó el arca y murió. Ese fue un castigo de su pecado. ¿Qué fue lo que pasó con Coré, Datán y Abirán? ¿Cómo Dios los destruyó? ¿Cómo fueron condenados? Bueno, se abrió la tierra y se los tragó. Hay diferentes tipos de condenación en el aspecto físico, pero aún en el aspecto espiritual, el infierno, hermanos, es parte de la condenación, de lo cual Pablo está diciendo, ninguna condenación hay. Ninguna. Para los que están en Cristo. Pero si bien es cierto, no solo el texto dice que no hay ninguna condenación, sino también, escucha esto, el pensar que puede haber otro grado de condenación para alguien es declarar que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente y que Cristo no llevó todos nuestros pecados ni toda la condenación sobre sus hombros. Si yo pienso que aún hay condenación para mí o que hay algún grado de condenación, estoy considerando que Cristo no tomó todos nuestros pecados y no tomó toda la ira de Dios para adjudicársela a sí mismo. Pero esto es herejía. Cristo tomó todos nuestros pecados y Cristo cargó toda la ira de Dios. De modo que si yo estoy en Cristo, no puede haber ninguna condenación. Si tú eres parte de estas personas, de las cuales no posee ninguna condenación, déjame decirte que no hay ninguna condenación. Ninguna. Nadie puede decirte el día de hoy, ¿sabes qué? Vas a estar 5 días en el infierno y luego podrás irte al cielo. Nadie podrá decirte, tienes que pasar por el purgatorio y luego unas limpiadas, hay unas aves marías y en lo que tu familiar en la tierra te reza y te pone ahí, ¿verdad? Veladoras y todo, entonces vas a poder ir al cielo. No, no hay ninguna condenación, ni siquiera un purgatorio. Ninguna. Ninguna, hermanos. Pero, ¿por qué digo esto? Es decir, ¿por qué digo que si tú eres parte de estas personas? Porque ahora estoy siendo individualista, estoy reduciendo la cantidad de personas que pueden estar en justificación y estoy reduciendo las personas que pueden estar en condenación. Porque Pablo mismo hace esta discrepancia. Si él está diciendo que solamente no hay condenación para los que están en Cristo, implícitamente también está diciendo que hay condenación para los que no están en Cristo. Y esto, hermanos, quebranta absolutamente la doctrina católica romana del universalismo, donde piensan que todos son hijos de Dios, donde piensan que todos van al cielo. Pero si Pablo mismo hace una discrepancia de que solamente no hay condenación para los que están en Cristo, entonces sí hay condenación para algunos, así que no todos se van al cielo. El día de hoy estaba platicando con una persona hace como 4 horas y me decía, yo sé que Dios me ha bendecido en mi vida y voy a estar con Él.
Y yo le decía, ¿cómo lo sabes? ¿Bajo qué basas tu seguridad? Y ella me decía, es que pues yo he sido casada desde los 15 años, le he sido fiel a mi marido. Yo le dije, pero ¿bajo qué estándar tú consideras que estás en un acto de no condenación? Bueno, bajo el estándar de que yo he vivido con mi marido siempre, le he sido fiel, he sido buena madre. Y yo le decía, bueno, te voy a poner ahora el estándar que muestra Dios. Y le comencé a mencionar, ¿alguna vez has mentido? Y me dice, sí. Bueno, ese es un mandamiento, para que tú sepas si eres buena o no, necesitas saber si has mentido o no. Si tu respuesta es no, entonces tú no eres bueno, tú no eres buena. Y ella me dice, sí, he mentido. Yo le dije, bueno, vamos al segundo mandamiento. O otro mandamiento, guardarás el día de reposo. ¿Lo has guardado? Dice, sí, guardo el domingo. Yo le dije, no, el día de reposo es el Shabbat, el día sábado. Eso es un requisito para los israelitas. ¿Lo has guardado? Y ella me dice, no, no lo he guardado. Bueno, llevas 2 malas, vamos a otro. Yo le dije, ¿alguna vez has matado? Y ella me dice, claro que no, nunca he matado. Yo le dije, pero Jesucristo mismo dijo que si tú le ofendes a tu hermano, ya has asesinado en tu corazón. Eres un asesino en tu corazón. Y ella me dijo, bueno, entonces sí lo he hecho así. Y luego le comenté y le pregunté, ¿has honrado a tus padres con todo tu corazón? No. Yo le dije, ¿dónde está lo bueno? Si tú comparas tu bondad con la ley de Dios, eres una persona injusta. Yo le dije a ella, eres una persona injusta que si algo tienes es solamente por misericordia. Y le dije, ¿recuerdas a Adán en el Edén? ¿Adán merecía seguir viviendo después de haber comido el fruto? La respuesta es no. Pero si Adán siguió viviendo fue por pura misericordia de Dios. De modo, hermano, que la gente piensa que todos van al cielo, como esta mujer. Yo podría seguirle mencionando todos los mandamientos y ella podría seguir diciendo, he incumplido todos los mandamientos, y aún así pensar dentro de sí mismo que va al cielo. Y que todo lo que tiene es porque ella misma se lo ha ganado, porque Dios es bueno con ella, porque se lo merece. Increíble. De hecho, la conocí porque nos hizo una injusticia el día de hoy. Pero eso sería para otra ocasión. Ahora bien, ¿cuál es el prerequisito para no estar bajo condenación? ¿Cómo sé que no estoy condenado? Bueno, hay un prerequisito. ¿Y cuál es? Ve el texto nuevamente, por favor. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para, es decir, hay un grupo de personas determinado, y estas son las que están en Cristo Jesús. Este es el prerequisito. Ninguna condenación hay para solamente, específicamente, este grupo individual de personas que están en Cristo Jesús. O sea que sí hay condenación para los que están fuera de Cristo. Pero tengo otra pregunta. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Bien, lo que no es estar en Cristo es, por ejemplo, estar metido en una iglesia. Muchas religiones son expertas en esto, y esto no es estar en Cristo. Es bueno ir a la iglesia, pero esto no es estar absolutamente en Cristo. Esto no determina que estoy absolutamente en Cristo. Vestirse de la manera más decorosa, esto no es estar en Cristo, porque el mundo también se viste de una manera decorosa, y aún más que los creyentes. Estar en Cristo no significa cumplir ritos para eclesiásticos. Estar en Cristo no significa tener una Biblia grandota. No significa, hermanos, hacer o rezar un rosario. No significa saber las 5 solas de la Reforma. No significa mostrar una aparente vida de piedad. No significa servir como misionero, pastor, ministro evangélico, etc. No significa ser diácono, tesorero, misionero, secretario, etc. Eso no es estar en Cristo. Puede haber muchas personas que tienen esos ministerios y no están en Cristo. Ve a Judas, el tesorero. Esto no es estar en Cristo. Pero solamente hay 2 incisos, gracias a Dios. Vean nuevamente el texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Inciso A, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Amado hermano,
amado oyente. No puedes decir que estás en Cristo cuando estás en la carne. Ahora, cuando dice la palabra los que no andan, significa los que no caminan, los que no se dirigen, los que no están involucrados en esto. Porque de alguna manera, hermanos, somos pecadores y Pablo ya lo ha dicho en el capítulo 7, el hacer el bien no podemos. Sí fallamos, sí pecamos, pero una cosa es caer en un pecado y otra cosa es andar en ese pecado, tomarlo de la mano y caminar con ese pecado por muchos años en tu vida, por muchos meses en tu vida. No me digas, hermano, que puedes estar en Cristo caminando en el pecado, caminando en la carne. Es imposible, es paradójico, es incongruente. No puedes estar en Cristo si tuvieses una vida de mentiras. Amén. Hermanos, hay gente que se la vive mintiendo y tú crees que ellos están en Cristo. Bueno, si mentir es un pecado y anda en ese pecado, él o ella no están en Cristo, están en la carne. Y por lo tanto, si está en la carne, entonces hay condenación. Porque anda, camina, se dirige en la carne. No puedes estar en Cristo y andar en fornicación. Amén. No puedes. Porque si estás en fornicación y caminas en fornicación, es decir, estar unido sin casarse o estar teniendo relaciones con una mujer o un hombre sin casarse, entonces estás en condenación, porque no puedes vivir de esta manera. Tienes que casarte para dejar de vivir en fornicación. Es más, lo vamos a ver en unas listas, pero Pablo, en las 3 listas que les mencionaré, siempre encabeza el pecado de la fornicación de aquellos que están en la carne. No puedes decir que estás en Cristo cuando caminas en envidia, cuando estás embriagado todos los días, cuando visitas adivinos, agoreros, cuando vas a Catemaco. No puedes decir que estás en Cristo cuando vives una vida en adulterio. Es decir, que estás engañando a tu esposa o estás engañando a tu esposo. No puedes decir que estás en Cristo cuando vives una vida en pornografía. No puedes decir que estás en Cristo cuando vives una vida en sensualidad. Estás en pleitos todos los días, en contiendas y sesiones. Pero bueno, estos son mis ejemplos. Gracias a Dios que en la Biblia encontramos listas y yo no necesito decirte los pecados que yo considero que en los cuales son estar en la carne. Acompáñame a Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 8. Y esto fue lo que vieron el domingo con el hermano Luis. Yo no estaba aquí, pero estaba en el Espíritu. Y yo estaba escuchando todo. Estaba escuchando cómo la hermana Rosita tosía, cómo el hermano Luis... ¿Qué pasó, hermano? Colosenses 3, 5 al 8. ¿Ya lo tiene? Haced morir, pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Es un sinónimo de lo carnal. ¿Y cómo empieza la lista, hermano? Fornicación, en griego porno. Es decir, esto es lo terrenal. Hazlo morir, porque esto es carnal. Quien anda en la fornicación está en condenación. Puede que de alguna manera, en alguna ocasión, nuestra carne nos haga caer, pero no puedes andar en este pecado. Es decir, en un estado teniendo una pareja sin casarte, o peor aún, ni siquiera tener esta pareja, aunque técnicamente es lo mismo, y tener relaciones fuera del matrimonio. Y cuando hablo del matrimonio legal. Y luego el segundo pecado es impureza, pasiones desordenadas, y eso otra vez son pecados sexuales. No puedes estar en Cristo y andar en malos deseos y avaricia. Hay gente, hermanos, que se la vive trabajando con el propósito de tener y tener y abundar y hacer dinero y hacer dinero. Esto es avaricia, el querer llenarse todo para sí mismo. Esto es andar en la carne, porque solamente buscas lo terrenal. La vida de un hombre, de una mujer no pueden ser basadas en solamente lo que va a adquirir de una manera monetaria. Y luego, ¿por qué? Porque la avaricia es idolatría. Ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Y luego dice el texto del versículo 6,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Increíble. Luego hay otra lista, versículo 7. Entre las cuales también nosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros, ¿qué cosa? Todas estas cosas, y vienen otras cosas de la carne. Ira. No puedes decir que estás en Cristo y vivir en ira. Hermano, es incongruente que lleves tiempo en el Evangelio y todavía seas un hombre o una mujer iracundo. Y de todo se enoja, de todo se prende. Cualquier cosa que le hagan enseguida ya está sulfurado, ya está airado, ya está enojado, guarda rencor, no ama, odia. Hace unos días escuché a un fulano, no voy a decir su nombre, pero este fulano decía, si algún hermano de la iglesia sale de la iglesia, tienes que tener repulsión contra él. Dice, no lo odies, solo ten repulsión porque ha dejado su iglesia. Yo dije dentro de mí, esto es andar en ira y enojo. No puedes andar de esta manera. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que andas en la carne. Luego malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Acompáñame a 1 Corintios 3, del 3 al 6. Esta es la segunda lista que te quiero mostrar. ¿Qué es andar en la carne? Y recuerda, si yo estoy identificándome en que ando en alguno de estos pecados, entonces yo estoy condenado. Y no tengo que engañarme diciendo, es que como voy a la iglesia, yo asisto todos los domingos, yo asisto todos los jueves, sirvo en la iglesia. Bueno, hermano, puede que tú estés sirviendo, pero si estás en la carne, estás condenado. Y no eres hermano. Necesitas a Cristo. Versículo 3, porque aún sois ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está diciendo, bueno, ¿no se supone que ustedes son cristianos? ¿Y por qué? Si dicen que son cristianos, ¿por qué andan en esta manera de vivir? En la carne. ¿Y cuál es la manera de vivir en la carne? Disensiones, contiendas y celos. ¿Y sabes cuáles eran los celos y las disensiones? Que unos hermanos preferían a Pablo, otros a Pedro, otros preferían a Cristo, otros a Apolos. Increíble. Que de repente, hermano, no sea que suceda aquí, pero que se levante una disensión entre, no, que yo soy del hermano tal y yo del hermano tal. Hermano, eso es andar en la carne. Eso es estar en celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos. Ve por favor Gálatas 5:19. Esa es la última lista. Abre tu Biblia por favor, Gálatas 5:19. Y ve cómo comienza otra vez la lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Ya te lo he dicho. El adulterio es estar casado y tener otra pareja o tener relaciones con otra pareja que no es tu esposa o tu esposo. Y luego fornicación, eso es estar en la carne. Otra vez, encabeza la lista. Y luego otra vez inmundicia y lascivia, que son pecados sensuales. Y luego estar en idolatría. Si tú eres un idólatra, tú estás condenado. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras. Increíble. No puedes decir que no estás condenado si vives en estos pecados, si andas en estos pecados y te riges en estos pecados. Amén. No puede haber un creyente, hermanos. Ahora, no es porque la iglesia te diga no tienes que hacerlo, sino porque de alguna manera esto identifica que no eres parte de la iglesia y que no eres hijo de Dios. Amén. Un hombre ya anciano, cerca de 65, 70, 75 años, no recuerdo bien su edad, por años estuvo sirviendo en una iglesia, crió hijos, crió nietos en la iglesia, pero de repente algo sucedió en su vida y comenzó a emborracharse y cada vez que lo veías estaba borracho. Y lo que comúnmente pensamos es, ay, el hermano ha caído. Bueno, sí, pudo haber caído un día, 2 veces,
Pero que te encuentres todos los días ebrio, que te encuentres todos los días borracho, eso es estar en la carne y vivir en la carne. Satisfacer los deseos de la carne. Y luego dice que orgías, ¿qué son estos? Son fiestas alocadas. ¿Sí está conmigo, hermano? No puede haber un creyente, hermanos, que se la viva de fiesta en fiesta, haciendo cosas indebidas, en pecados lasciviosos. ¿Por qué? Porque si anda en esto, entonces es un hombre condenado. Amén. Y más ahorita que se puso esto de moda de las fiestas de noviembre, del Halloween y aún de las fiestas decembrinas, donde llega un montón de gente a hacer fiestas alocadas, destrampadas, a hacer todo lo que la carne desea. Alcohol, vicios, baile. ¿Sí está conmigo, hermano? Por eso, hermano, y bueno, dicho sea de paso, hermano, es que me invitaron aquí a esta fiesta. Todos son inconversos, pero yo los voy a convertir. Hermano, si tú quieres estar ahí, a ti te gustan esas cosas, y eres carnal, y si eres carnal y andas en esto, tú estás condenado. Ahora, no lo hagas con el propósito de que, bueno, no lo voy a hacer porque el pastor lo dijo. No, sino que realmente aquí identificas si eres o no eres una persona condenada. Y termina la lista. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Otra vez el mismo sinónimo del versículo 1, capítulo 8, ¿cómo comienza? Ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero si no estás en Cristo, estás condenado. Y según Gálatas, si tú haces las obras de la carne, no heredas el reino de Dios. Siempre es lo mismo. Qué interesante que también este pasaje termina diciendo que no hay herencia del reino de Dios, sino solamente condenación. Es un sinónimo. Querido oyente, no te engañes. Arrepiéntete hoy que tienes vida y ven a Cristo. Puede que hayas vivido una vida llena de religiosidad. Puede que hayas sido bautizado cuando tenías 10, 11 años. Quizás te bautizaste ya en una etapa madura, pero luego seguías cometiendo los mismos pecados inmorales. Seguías viviendo en fornicación, es decir, sin casarte. Seguías viviendo en adulterio, es decir, nuevamente teniendo relaciones con otra persona que no es tu esposa. Seguías viviendo en inmundicias, lascivias, es decir, pecados sensuales. Seguías viviendo en idolatría. Y tú decías que eras creyente. No puedes engañarte. Hay condenación y debes arrepentirte hoy. Amén. Me decía un pastor que había predicado todos Romanos y que hubo gente de su iglesia que no soportó hasta el capítulo 6 y se iban y ya no regresaban. Hermano, el propósito de esto no es que te vayas, es que te arrepientas y vengas a Cristo. Que consideres si realmente estás condenado o no. Y no te engañes, hermano. Como dice un dicho, más vale un grito a tiempo. Hoy que tienes vida, ven a Cristo. Hermano, ¿cómo sé si soy condenado? Bueno, ese es el inciso A apenas. ¿Cuál es el inciso A? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Inciso A, los que no andan conforme a la carne. Sino que, hermanos, conforme al Espíritu. Así que deja atrás, hermano, la fornicación y cásate. Deja atrás el adulterio y sé fiel a tu esposo o a tu esposa. Deja atrás la lascivia y arraígate en el Señor. Deja atrás la idolatría. Deja atrás el pleito, el celo. Deja atrás los homicidios, las maneras verbales de ofender a tu hermano. Pero si no puedes dejar todas estas cosas, entonces ven a Cristo. Ven a Cristo y arrepiéntete. Amén. Que tu vida, hermano, no sea una vida en la cual te identifiques como un hombre mentiroso. Mírame aquí, hermano, otra vez. Que tu vida no se identifique como un hombre mentiroso, como un hombre fornicario, como un hombre idólatra. Amén. Porque los creyentes el día de hoy pueden excusarse, mírame aquí, y pueden decir, oh hermano, es que usted sabrá que yo batallo con eso. Sí, podemos batallar con eso, pero no andar en ese pecado. Es imposible. Bueno, tomando la analogía de Pedro, cuando habla sobre el perro que se come su vómito.
¿Sabes por qué se lo come? Porque es su naturaleza. Porque no puede dejar de hacerlo. Porque es su naturaleza. Pero un creyente tiene una nueva naturaleza. Y esta es la naturaleza del Espíritu, que es nuestro inciso B. Pero la pregunta es, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Bueno, es andar como Cristo anduvo. Es andar como Cristo anduvo. Aún podría decir que es como dijo el hermano Luis el día domingo, es mortificar la carne. Ve por favor Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿han qué? Crucificado, han mortificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora, hermanos, en cuanto al tiempo, no puedes decir que estás en el Espíritu cuando toda tu vida has vivido en adulterio, en embriagueces, en fornicación. Porque en base al tiempo, de antemano tú ya debiste haber crucificado tu carne. Amén. Y si no la has crucificado, entonces tú vives en el viejo hombre y tú estás condenado. Tú no vives en el Espíritu, tú vives en la carne. No has crucificado a tu viejo hombre. Solo son libres de condenación aquellos que andan en el Espíritu. Aquellos que se han entregado en verdad a la nueva forma de doctrina en la cual han sido alcanzados. Esta afirmación niega completamente, como te he dicho, el universalismo. Porque si hay personas que viven en la carne, entonces están condenadas. Y no todos pueden ser salvos. Es decir, no de todos es la salvación. Porque si andan en la carne, entonces son condenados. Niega, hermanos, que algunas personas dicen que todos somos hijos de Dios y que todos los habitantes del mundo van al cielo. Esa es una herejía, porque yo veo un montón de borrachos, o un montón de fornicarios, o un montón de adúlteros, o un montón de hechiceros que no pueden ir al cielo. Platicando con esa misma persona que te comento, ella me decía que todo lo que tiene ha sido por bendición de Dios. Y claramente yo le había ya enseñado al menos 5 mandamientos que muestran que ella es injusta. Y no entendía, yo le dije, considera al hombre más malo del mundo, al sicario más malo del mundo. Él tenía muchos lujos, porque ella me hablaba de muchas cosas que tenía. Yo le decía, el sicario más malo del mundo tiene más cosas que usted, y aún así, ¿usted cree que Dios bendijo a ese sicario por tener todo lo que tiene? Y ella me dijo, ¡claro que no! Y yo le dije, entonces, ¿qué hay de diferencia entre ese sicario y usted? Porque todo el mundo piensa que puede ir al cielo, pero si Pablo hace una discrepancia, la discrepancia consiste en que unos andan en la carne y otros andan en el Espíritu. Y yo veo mucha gente andando en el Espíritu y veo mucha gente andando en la carne. Ahora, pasemos al versículo 2. Versículo 2. Y vamos a ver ahora la razón evidente del por qué los que están en Cristo no están condenados. Recuerda que la primera pregunta, ¿cuál es? ¿En verdad no estoy condenado? ¿Y cuál es el prerequisito para no estar condenado? Estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? No andar en la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ahora quiero mostrarte la razón evidente del por qué si estoy en Cristo no estoy condenado. Y esto es maravilloso. Y quiero que sacrifiques tu atención, porque vienen palabras medio extrañas, en las cuales tú puedes decir, ay hermano, otra vez estas palabras, ya estoy cansado. Hermano, aprende doctrina y te maravillarás de las glorias de Cristo. Lee el texto 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Esta es la primera vez que se menciona la frase, la ley del Espíritu de vida, y debe entenderse en el contexto en el cual es escrita. Hermano, y es que si la ley del pecado, ¿qué provoca? La ley del Espíritu, ¿qué provoca? Vida, es fácil. Y es algo, hermano, que si la ley del pecado me provoca muerte, hay algo intrínseco en el Espíritu, en la ley del Espíritu que me provoca vida. Primeramente, este es el primer argumento de Pablo, de que no estoy condenado, porque si la ley del pecado provoca muerte, la ley del Espíritu me debe provocar vida, porque el Espíritu no da muerte. Por ejemplo, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida.
El Espíritu siempre da vida. ¿Quién es el agente principal en esta liberación? ¿Quién es? El Espíritu. El poder del Espíritu me ha librado. Yo sé que si estoy en Cristo estoy libre y no estoy condenado, porque el agente primario no soy yo, es el Espíritu Santo. Amén. Hermano, gózate en esto, porque no es con mis fuerzas, es con el poder del Espíritu. Sé que es la razón evidente de que yo no estoy condenado, es que el agente primario de mi salvación no es la carne, sino el Espíritu. El Espíritu me ha librado, por lo tanto, no soy yo quien ha obrado esta liberación, ha sido el Espíritu en mí. No es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo haré en el futuro, ni lo que yo hice en el pasado para poder ser libertado. Es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu, en la ley del Espíritu de vida, me ha librado. Porque la carne nada aprovecha. Acompáñame a Tito 3:5. Otra vez mostrando el agente primario, que es la razón evidente de mi no condenación. Otra vez, este es el agente primario de mi no condenación. En términos simples y sencillos, el Espíritu Santo es el obrador de mi liberación. Nos salvó, dice el texto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación ¿de quién? En el Espíritu Santo. Juan 3:5, un versículo clave y clásico. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, otra vez, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Además de esto, hermano, considera lo siguiente. Considera el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para deshacer las obras de la muerte. Por eso la no condenación es evidente en mí. Porque el Espíritu Santo tiene el poder para deshacer las obras de la muerte y de la carne y de la condenación. No por nada la Escritura dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y sabes quién es el que está en vosotros? El Espíritu Santo. Si lees el pasaje 2:3, te darás cuenta de que está hablando del neuma, del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo es mayor, y esa es la razón evidente de mi no condenación. Es el Espíritu Santo en mí. Amén. El contexto habla sobre el Espíritu Santo, y Juan declara que el Espíritu Santo es mayor que todo lo que pueda estar en este mundo. Por lo tanto, si yo no soy condenado, no es por mí, es por el Espíritu Santo que me ha librado. Es la ley del Espíritu Santo de vida, por lo cual es imposible que haya condenación. El decir que yo puedo estar condenado y que hay cierto grado de condenación en mí por la carne que tengo, es decir que el Espíritu Santo no da vida y que el Espíritu Santo no tiene poder para obrar la redención y para librarme de las obras de la muerte. Ese es equilibrar muchos textos de la Biblia. Por otro lado, hermano, es el Espíritu Santo quien ha operado mi salvación. Pero hay algo más. Lee el texto, por favor, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí está. A veces como que lo tomamos como algo ya axiomático. Pero es importante que vea la frase. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No puede haber liberación si no hay un Cristo, si no hay un ungido llamado Jesús. Tiene necesariamente que haber una muerte sustitutoria para que el Espíritu Santo opere poderosamente en mí. Tiene que ser en Cristo. Si no es en Cristo, entonces no puede haber operación. La obra es completamente trinitaria. Dios obrando, el Espíritu Santo obrando en la persona de Cristo. Vamos a la tercera pregunta y última, que es el tercer pasaje del día de hoy. Y la pregunta es, ¿cómo fue la victoria sobre la condena? Porque recuerdas la pregunta. ¿Cómo comienza la pregunta de nuestro tema? ¿En verdad no estoy condenado? Y vimos que para no ser condenado necesitamos un prerequisito. ¿El requisito cuál es? Estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? No andar en la carne, sino conforme al Espíritu.
Pero también hemos visto, amado hermano, la razón evidente por la cual no soy condenado. ¿Y cuál es? Que el Espíritu Santo ha operado en mi ser. Por lo cual, tengo esta pregunta. ¿Cómo fue la victoria sobre la condena? Si me voy a preguntar si en verdad soy condenado, tengo que saber si hubo victoria o no. O solamente estoy hablando palabras sin sentido. Pero si yo conozco dónde radica la victoria de mi liberación del pecado, entonces estaré seguro de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo, hermano? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A esto le he llamado la victoria sobre el pecado, o la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Ahora, quiero enseñarte esto de una manera caricaturesca, de una manera ilustrativa, y quiero que lo veas así. Hay un enemigo, y este enemigo, ¿cómo se llama? Muerte. Y hay dos agentes que desean tener victoria sobre este enemigo. ¿Alguna vez vieron la película de Mayweather, la pelea de Mayweather contra Pacquiao? Yo no, tampoco, me los inventé ahorita. Pero haz de cuenta que están tres personas en un ring. Y hay uno que está, creo que Jared sí lo ve, ¿verdad? Por eso, ¿no? Y hay uno que se llama Muerte, está en el cuadrilátero en la parte azul. Y por otro lado está dos agentes. Pero solamente uno va a comenzar a pelear. Y este primer agente, ¿sabes cómo se llama? La ley. Ve el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y el primer agente es la ley. El primer boxeador, el primer peleador, el primer que entra al cuadrilátero para pelear contra la muerte es la ley. Pero hay algo, hermanos, que dice el texto. Pablo dice que era imposible hacer algo a este primer peleador, a este primer agente. Era imposible. Hermano, escucha esto. No hay victoria cuando utilizas la ley para ser salvo. Es imposible. Nadie puede ser salvo por la ley. La ley quedó derrotada en un sentido caricaturesco. Pero ¿qué es lo que le es imposible a la ley? Bueno, tener la victoria. Y ve lo que dice el texto otra vez. Léelo, por favor. Versículo 3. ¿Alguien que lo pueda leer? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahí está, gracias. ¿Y qué era imposible? Hay dos cositas aquí. Débil. Bueno, lo que no ganó la ley lo encontramos en el versículo 2. Número 1, librar del pecado y librarnos de la muerte. Esto era lo que es imposible para la ley. Porque tengo que hacerme la pregunta, ¿qué es lo que es imposible para la ley? Bueno, lo que es imposible es lo que dice el versículo 2, es lo que dice el contexto. Dar vida y librarte de la muerte. La ley no puede darte vida y la ley tampoco te puede librar de la muerte. Esto es lo que es imposible para la ley. Pero qué interesante, hermanos, que ya hemos dicho mucho respecto de esto. Pero para que usted no se quede en expectativa, solo puedo recordarte que lo único que trae la ley no es victoria, es muerte, condenación y castigo. Escucha, hermano, lo único que puede darte la ley es ira, muerte, castigo y condenación, lo cual es un claro contraste entre lo que hace el espíritu de vida. ¿Y qué es? Paz y vida. Paz y vida. Y claro que es imposible para la ley, porque la ley no puede producir vida, sino lo único que puede producir es ira, porque la ley trae ira. La ley no puede producir vida y paz a un pecador, no puede. ¿Qué tipo de ley sería? Escucha esto, y ahora quiero cambiar tu enfoque y mostrarte un escenario donde está un juez. El juez más justo de toda la tierra. Y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de una ilustración terrenal.
Imagínate al juez más justo de toda la tierra. Este juez, hermano, hablando en el aspecto humano, no admite cohecho, no admite soborno. Y llega un hombre que acabó de robar un banco. Dime qué es lo que haría el juez justo. ¿Le daría amnistía? ¿Le daría paz y tranquilidad a este hombre que ha robado un banco? Dime qué le daría a este juez. Hermanos, contéstame, ¿qué le daría? Este juez justo, si admite la amnistía y le da paz y tranquilidad, ya no sería justo. Porque lo justo es, ¿qué? Darle un juicio condenatorio y tantos años de cárcel. Le es imposible, escucha esto, a este juez que es justo, le es imposible darle a este malhechor vida y paz. ¿Por qué? Por la propia naturaleza del juez. No que el juez no pueda darle paz, sino que por la naturaleza de su trabajo le es imposible hacer algo que vaya en contra de su carácter moral. De la misma manera la ley de Dios. La ley de Dios le es imposible dar vida y librar a un pecador de la muerte. No que la ley sea mala, pero si la ley le da vida a un pecador, entonces la ley será injusta. Por lo que la ley, por eso dice el texto, por cuanto le es imposible a la ley. Por eso, la ley no puede dar vida por su propia naturaleza. Si el juez justo le diera vida y paz y tranquilidad a un hombre que merece la muerte, es un juez injusto. Y muchos dirían, se vendió, le dieron un soborno, aceptó cohecho. Pero si el juez justo de toda la tierra, hablando en el aspecto humano, le da condenación, entonces es un juez absolutamente justo. Un juez que no puede darle lo que no merece. Porque por naturaleza la ley es justa, santa y buena. Amén. Así también la ley de Dios. La ley de Dios es justa, santa y buena. Por su carácter moral le es imposible dar vida y paz. No que no pueda, sino que va a dar lo que el hombre merece. Vimos que la ley es buena, justa y santa, pero la misma ley no puede promover paz a un hombre que merece condenación, a un hombre que merece la muerte. Por eso dice el texto, le es imposible a la ley. Amén. Ahora, quiero terminar, hermanos, gracias a Dios. Yo sé que está cansado ya, pero quiero terminar con esta intervención gloriosa, armoniosa, trinitaria de nuestro Dios en la salvación. Y ve lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Aquí está la intervención. De repente estamos otra vez en el cuadrilátero. Yo no sé cómo se llaman aquellos, y no quiero que me malinterpretes, pero ¿cómo se llaman aquellos hombres que le están dando agua y todos al boxeador? Como el manager, sí, algo así, gracias hermano. La ley le es imposible dar vida al hombre y queda vencida por la muerte. Y viene la intervención. Dios ahora va a preparar al segundo agente para que este agente entre al cuadrilátero. Y ve lo que dice el versículo 3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, lo que la ley no pudo hacer, lo vino a hacer el que sí pudo, que es nuestro Cristo. Sí, dice el texto, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa de pecado, Él sí pudo condenar ¿a quién? Condenar a la carne. Hermano, esto es maravilloso. Dios es el que interviene para enviar a su Hijo, que es el segundo agente de la salvación. Ahora, solamente quiero hacer un paréntesis, pero tengo que ser claro, y la ley, el propósito de la ley nunca fue darte vida. Pero de alguna manera quise caricaturizarlo de esta manera. La ley nunca fue un agente para poder vencer a la muerte. Esta no era la naturaleza de la ley.
pero de alguna manera quería explicártelo de esta forma. Entonces entra Cristo y Él, nuestro Dios, se humana, se hace hombre. Dice el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Ahora, estas palabras no están de más, hermanos, en el texto, y necesitas saberlas. ¿Por qué dice el texto en semejanza de carne? Por cierto, de pecado. Y aquí encontramos un problema para algunos. ¿Cuál es el problema? ¿Cristo era pecador? El pecado, dice el texto, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre de pecado. ¿Sí dice así, hermanos? Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cristo era pecador? Bueno, por otros textos sabemos que no. Entonces, ¿cómo se interpreta este pasaje? Dios envió a su Hijo eterno en semejanza, pero ¿por qué en semejanza? Es decir, semejante o igual a la misma forma que un hombre de carne de pecado. Primeramente necesito explicarte qué significa en carne. Y esta expresión la encontramos en muchos pasajes y en la mayoría de ellos se puede traducir, y aún en este versículo se traduce como cuerpo. Dios envió a su Hijo en un cuerpo semejante al de un hombre de pecado, es decir, a un hombre común. Dios no envió a su Hijo como en semejanza de un hombre diferente a los demás. Fue un hombre como los demás, pero sin pecado. Es decir, no que lo trajo con pecado, sino que se asemejó a un hombre como un pecador. Otra vez, mi idioma jarocho a veces une las palabras y te lo voy a expresar nuevamente. No que Dios lo trajo con pecado, sino que se asemejó a un hombre común pecador. Cristo era semejante a un hombre común de pecador. No que Él fuera pecado. No que Él fuera pecador. El texto no dice que Él era pecador. El texto dice que fue enviado en semejanza. Es decir, así como yo me veo. ¿Y cómo yo me veo? Bueno, para Dios como un hombre pecador. Así también se veía Cristo, como un hombre común. Cualquier persona que viera a Cristo sin reconocer su deidad podría decir que Cristo mismo podría haber sido un hombre pecador, porque era tan semejante a un hombre común. Y eso es lo que está tratando de decir el texto. Pero ahorita te voy a decir por qué dice esto. Apenas te estoy explicando qué significan estas palabras. Y ese es el problema por el cual no le creyeron. Porque Cristo encarnado era tan semejante a un humano cualquiera, a un hombre común, que al momento de verlo era tan semejante, y esa es la expresión, que es igual, que es comparado. Pero luego viene otra expresión. Lea el versículo 3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado. En otras versiones como la NBI o la NBLA, Nueva Versión de las Américas, dice como sacrificio de pecado. Pero no me gustó mucho esa traducción y quiero utilizar la versión 60, por lo cual me quedo con la frase a causa de pecado. La razón por la cual Dios envía a Cristo es a causa del pecado. Es fácil. No habría necesidad, escucha esto, no habría necesidad de hacer un cuerpo, de enviar Dios a su Hijo al mundo si no hubiera habido pecado en el mundo. Pero si Dios envió a su Hijo al mundo en semejanza de un hombre de pecado, era por causa del pecado. Hermanos, eso es maravilloso. No habría necesidad de la encarnación si Dios mismo no hubiera, no habría necesidad de la encarnación de Dios si no hubiera pecado. Y aquí encontramos el gran amor de nuestro Dios, amados hermanos. Que Dios, a pesar de nuestro pecado, Él se humana. Él se hace en semejanza de un hombre, como dice en Filipenses capítulo 2. ¿Y qué dice en Filipenses capítulo 2? Que Él tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre murió. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres como un hombre común. Aunque vieron la gloria del mismo Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, te voy a decir por qué dice esto. Ve otra vez el versículo 3.
Dios, y aquí te está explicando quién es el segundo agente, el que realmente venció la condenación, que es el Hijo de Dios, que fue en semejanza de carne de pecado y que vino por causa del pecado. Y ahora, hermanos, luego el texto dice, condenó al pecado en la carne, no en la carne de otro, no en la carne de fulano, mengano, Juan, Pedro, Mateo, Bartolomé, Tadeo, no, sino condenó al pecado en la carne del hombre que fue semejante a un hombre pecador. Por eso era necesario que fuese semejante a un hombre común, para que en su cuerpo condenara la misma condenación. Era necesario que Cristo se humanara, que Dios eterno se hiciera un hombre carnal, humano, corpóreo, y asimismo derrotar la condenación en la propia carne de Él. Condenó al pecado en la carne. Y por eso toda esa expresión de que Dios envió a su Hijo en semejanza de la carne de pecado y que vino por causa del pecado para condenar al pecado en la carne de Él. Nuestro Cristo triunfó sobre la condenación. Y entró entonces la muerte a pelear contra nuestro Cristo, que fue en semejanza de un hombre de carne. Y nuestro Cristo ganó la victoria con su propio cuerpo, con su propia carne. A pesar de ser tentado en todo, no cedió y por eso triunfó. Vaya a Hebreos 4:15, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice, hermanos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Sino uno que fue tentado por todos todos. según nuestras semejanzas, Amén. Cristo pero fue, sin pecado. gracias hermano, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Mira, hermano, si Cristo hubiera caído y cedido a la tentación, Cristo no hubiera podido haber muerto por la humanidad. Pero si Cristo sufrió la tentación, la soportó y no pecó y no falló, entonces en su propia carne justa vence la condenación, que era condenación a todos los hombres. Hebreos, hermanos, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, es decir, en su cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos dice que Cristo fue oído por su Padre por su temor reverente, por su obediencia absoluta en un temor reverente al Padre, y todo esto lo hizo en los días de su carne. Por eso Cristo mismo condena al pecado en su propia carne. Amados, en la cruz vemos la muerte de la muerte, vemos la condenación de la condenación en la muerte de Cristo, en la carne de Cristo. En la carne de Cristo vemos victoria. Este es el agente que venció. Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y podemos responder la pregunta, ¿en verdad no soy condenado? Bueno, la respuesta es, si estás en Cristo, Cristo es el que venció la muerte en su carne, el que se asemejó a un hombre pecador, no siendo pecador, y vino por causa del pecado para matar en su carne la condenación. Y por eso no soy condenado. Hermanos, gloria a Cristo, porque la condenación fue condenada en la carne de Él y no en la mía. Gloria a Cristo, porque en la muerte encontramos la muerte de la muerte. Amén. Este es el agente que venció. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer y destruir y eliminar, erradicar las obras del diablo. Y esta es nuestra conclusión. Si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay. Porque el prerequisito es estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es la razón evidente? Que el Espíritu Santo me ha librado. Él es poderoso para poder librarme de la condenación. Pero también vimos un tercer aspecto, que la razón por la cual el Espíritu Santo opera en Cristo
es porque Cristo es el que vence en su carne la condenación que yo tenía. Por lo tanto, no hay ninguna condenación en Cristo. Porque Cristo ha condenado la condena en su cuerpo. Y el Espíritu Santo ha operado en ti para librarte por medio de la libertad que obtuvo Cristo en la cruz. Por razón de que Dios intervino al enviar a su Hijo amado a morir por nosotros los pecadores. Es una verdad gloriosa, hermano. Y debería alegrarte y deberíamos descansar en ella. Oramos. Gracias, Señor. Ninguna condenada. Ninguna. Porque descansamos en Cristo.